Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación dedicada exclusivamente a la economía, aquí en Canal 24 Horas, una noticia con una semana con muchas noticias en el ámbito económico. Vamos a hablar de crecimiento, del IPOM, de inflación, tenemos un interesante entrevistado, pero vamos antes a tocar otro tema. Han sido días lamentablemente de alzas en las bencinas, de alzas en el gas licuado, de alzas en las cuentas de la luz. ¿Por qué en las cuentas de la luz? Se lo voy a explicar, lo vamos a revisar en la primera gráfica. ¿Por qué? Porque durante la semana en el Congreso se aprobó la ley de estabilización de tarifas eléctricas. Usted dirá, estabilización no es que suban, es que se estabilicen. Lamentablemente hay un escenario respecto a las cuentas de la luz que viene hace rato complicando sobre todo a las empresas eléctricas. Vamos con la siguiente estación. Las cuentas de la luz están congeladas desde el año 2019. Desde ese año en adelante se ha ido generando una millonaria deuda con las empresas eléctricas para congelar este precio. Y esa deuda en algún momento hay que pagarla. Vamos con esta estación. Si esta ley de estabilización no estuviera, las cuentas subirían de una sola vez 130%. Por eso que es necesario una ley como esta, que lo que hace que es amortigua, y esta alza de 130 va a ser en un periodo más o menos de 10 años. Es una subida paulatina, pero muchísimo menos dolorosa. ¿Cuánto van a subir las cuentas de la luz? Por lo menos el primer semestre de este año. Lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica. A ver, las cuentas menores a 45.000 pesos suben entre 8 a 12% el primer semestre. El segundo semestre va a subir un tanto más. Todavía no está fijo, no está claro cuánto podrían subir. Las cuentas entre 45 a 65.000, de acuerdo a los estudios del analista, del académico de la USACH, Humberto Verdejo, es que van a subir las cuentas de entre 45 y 65, entre 30 a 35%. Y las siguientes cuentas, las que son sobre estas cuentas de hogares, de la luz, solo 65.000 pesos, suben entre 20 a 25%. Vamos con la última estación porque hay un universo no menor de personas que no le va a subir las cuentas. Estamos hablando de 1 millón de hogares, que son los más vulnerables de nuestro país, de acuerdo al registro social de hogares. ¿Qué va a pasar con ellos? Está esto contemplado en la ley que yo les mencionaba. No habrá alzas, sino subsidios, rebajas, por lo menos en estos primeros 3 años. Van a haber subsidios para este millón de hogares, 3 millones de personas, las más vulnerables del país. ¿Y qué va a significar? Que se va a aplicar directamente en la cuenta de cada cliente este subsidio, este descuento. Le preguntamos, conversamos con esto con el analista, con el académico Humberto Verdejo, que nos entrega más detalles respecto al alza en las cuentas de la luz. Se implementó un mecanismo que no funcionó y generó una deuda de todos los usuarios con los generadores que alcanzó 1.350 millones de dólares. Cuando asumió este gobierno, ese mecanismo ya no funcionaba y había que subir las tarifas en un 45% para todo el mundo. Entonces se implementó otro mecanismo de estabilización que aumentaba la línea de crédito en 1.800 millones de dólares más. Esos 1.800 millones de dólares más que se debían acumular en un año, se acumularon en un par de meses. Entonces, a diciembre del año pasado, tenemos una deuda que supera los 5.000 millones de dólares con las empresas de generación. Y eso significa que con la ley vigente, no con la que se aprobó ayer, para poder mantenernos dentro de lo que establece la ley, habría que subir las tarifas ahora en torno a un 130%. Sí. Ya dejamos un minuto el tema de las alzas, de las cuentas de la luz, del gas licuado, de las bencinas. Vamos a entrar en profundidad en el momento económico de nuestro país. Lo decíamos, temas de inflación, desempleo, el IPOM que tuvimos hace poco, el IMASEC, los números que van acompañando, las proyecciones. Hay diferentes miradas justamente para conversar el momento económico de nuestro país. Estamos aquí en contacto con el economista Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock. Axel, un gusto tenerte a la distancia de los Estados Unidos, un amigo aquí de la casa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Un placer estar acá. Axel, entremos en materia inmediatamente. Hemos visto durante las últimas días, semanas, diversas cifras que se han presentado para ver más o menos en qué momento económico estamos. Hemos visto mejores cifras de desempleo, hemos visto, mejores cifras de IPC, cifras positivas del IMASEC. ¿Cómo analizas el momento económico, por ejemplo, a partir de esta triada de datos que hemos conocido las últimas semanas? Bueno, yo creo que haces una excelente introducción, Andrés. Las cifras tanto de actividad como de inflación, todas apuntan en la dirección correcta. La actividad está tomando un poco más de fuerza, la inflación ha venido cediendo, las proyecciones, por ejemplo, que dio a conocer el Banco Central en el IPOM recientemente publicado, también apuntan a actualizaciones más favorables. Pero eso está bastante circunscrito al futuro más inmediato. Y podremos entrar un poco más en detalle. Lo que preocupa todavía
es ver cómo esas buenas cifras en el momento actual se pueden proyectar hacia adelante y faltan algunas, digamos, señales más claras al respecto. O sea, respecto a esto, por ejemplo, claro, tuvimos, por ejemplo, en el IMASEC un 4,5%. Muchos economistas, como tú dices, dicen que estas cifras quizás son poco sostenibles. Uno también lo cruza con el IPOM, por ejemplo, que ahí hay elementos que son bien importantes. Por ejemplo, la inversión. ¿Cuánto va a crecer o caer la inversión este año? Va a caer. ¿Ese es un buen predictor para entender qué puede pasar en nuestra economía? Es un excelente predictor. La inversión que se está realizando ahora nos da una indicación de la actividad, de las compras que van a hacer las personas, de los trabajos que se van creando en el mediano o largo plazo. Por lo tanto, las buenas cifras del presente, las que estamos conociendo las últimas semanas, ciertamente hay que alegrarse de ellas, hay que destacarlas, pero no podemos bajar, digamos, la guardia con respecto a, ojalá subir la inversión, porque eso es lo que hace sustentable las buenas cifras que estamos viendo ahora. Y en eso hay varias cosas que podemos hacer. ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo? Bueno, ciertamente dar, digamos, indicaciones más claras respecto a, por ejemplo, si vamos a seguir viendo digamos, un ánimo de cambios de reglas más profundas. En los últimos años, uno de los factores que muchos inversionistas extranjeros me comentan, Andrés, que digamos, tienen ganas de invertir en Chile, ven proyecciones interesantes, sobre todo, por ejemplo, en los metales críticos en la transición energética, se han de alguna manera mantenido al margen porque durante los últimos años vivimos un proceso en que se revisó, ¿no es cierto?, la posibilidad de un cambio constitucional que puso en pausa esa decisión. Hemos hablado, y yo creo que en Chile, como en otros países en la región, inventamos una ciencia nueva, Andrés, la permisiología. Una ciencia casi que hay que manejar como para sacar los permisos que permitan la inversión. Entonces, hay varios aspectos. También va a ayudar que las tasas de interés vayan cediendo. Claro. En eso los bancos comerciales tienen que seguir un poco la tendencia que ha seguido el Banco Central y que hagan que el financiamiento de los proyectos y la compra que puedan hacer personas en bienes que requieren financiamiento, como Axel, son las bienes viviendas, puede ir bajando. si tú ponías un par de datos que creo que son importantes para seguir en la conversación. A ver, el tema constitucional. Uno parece, por lo menos en la discusión, que ya está despejado. Por lo menos ya no hay ánimo de entrar de nuevo a ese tema. Eso ya parece despejado en el ánimo, tú lo ves desde afuera. Claramente tienes una visión bastante más clara respecto a eso. Y lo segundo que también tú ponías en la conversación, junto con el tema constitucional, es la permisología. Aquí me ha tocado conversar con varios economistas que reconocen cómo desde el Ministerio de Economía, desde el ministro Nicolás Grau, se ha empujado con fuerza con varios proyectos de ley en la búsqueda de eficientar, de hacer más rápido, de que muchos trámites se hagan de manera más expedita. ¿Tú ves que por lo menos en ese sentido se está caminando, se están despejando las dudas que existían hace 1 o 2 años? Yo creo que, Andrés, en ese sentido, yo siempre recuerdo un profesor que me decía que el primer paso para mejorar las cosas es que dejen de empeorar. Y en ese sentido, como los dos puntos que tú ya señalas, pareciera que estamos viendo un fin de este periodo en que había mucha incertidumbre desde el punto de vista de cambio de las reglas constitucionales. Lo mismo se puede ir diciendo respecto a cómo ir ordenando los procesos de permiso. Falta mucho todavía, pero ciertamente el primer paso que hay que dar es dejar de, digamos, de retroceder, ir avanzando. Pero esos son algunos elementos. También te mencionaba, las tasas de interés son importantes porque muchos de estos proyectos se financian con créditos bancarios o de otra naturaleza, donde las tasas de interés son muy importantes al momento de tomarse la decisión si un proyecto de inversión se va a realizar o no. Sí, Axel, tú has notado, por lo menos dentro de la discusión económica aquí en nuestro país, lo ha dicho mucho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que siempre los números que hemos conocido en términos de crecimiento, por ejemplo, el crecimiento del año pasado, las predicciones al principio del año pasado, cómo terminó el 2023, incluso los IMASEC que hemos tenido últimamente, que siempre él ha dicho, se han acercado más a lo que proyecta Hacienda que lo que ha querido el mercado. Y él diciendo de alguna u otra manera que hay un pesimismo en el mercado respecto sobre todo al gobierno. ¿Tú lo ves tan así? Yo creo que, digamos, ahí yo observo un rango siempre bastante amplio respecto a las proyecciones de mercado. No hay una proyección única. Hacienda también, digamos, hace sus proyecciones que en algún momento a lo mejor tampoco fueron tan certeras, pensando que el efecto sobre la actividad económica cuando la situación no era tan buena podía haber sido mejor. El Banco Central yo creo que ha sido un buen referente, bastante, digamos, conectado con los datos. Yo creo que lo central acá, Andrés, es que
analistas sean del sector público, sean del sector privado, tienen que tener, digamos, siempre una conexión con los datos en función de las proyecciones que vayan a hacer. De lo contrario, digamos, ya no son proyecciones, son visiones, digamos, son, no sé, incluso manifestaciones de ideario político. Los datos es lo que tiene que centrarse el análisis siempre cuando uno hace proyecciones. Sí, en algún momento incluso Mario Marcel llegó a sugerir que había prejuicio derechamente de parte de cierto sector empresarial. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que no tengo elementos como para decirse un prejuicio necesariamente, pero en esto de las proyecciones, Andrés, no hay una verdad única. Uno maneja siempre distintos escenarios en que las cosas pueden funcionar bien, escenarios en que las cosas funcionan menos bien. Es parte del trabajo. Nosotros también tenemos que incorporar al hecho de que la economía chilena, y esto el propio ministro lo reconoce, es una economía muy expuesta al sector externo. Entonces, a veces se puede llegar a interpretar una visión un poco más cautelosa con una visión abiertamente crítica. ¿Ya? Yo creo que a veces la línea es un poco fina, pero creo que es importante, como te decía, mantenerse siempre conectado con los datos y corrigiendo en la medida que los datos se van conociendo y manejar varios escenarios. Y en particular en la economía chilena, muy importante lo que está pasando en el resto del mundo y partiendo por acá en Estados Unidos, lo que pueda ocurrir acá con respecto a política económica, con respecto a la política comercial de Estados Unidos en los próximos años va a ser muy importante para la economía chilena. Y eso los analistas lo tienen que incorporar. Sí, Axel, a ver, te llevo quizás a dos de las reformas más importantes que ha planteado el gobierno del presidente Boric para este segundo tiempo en términos futbolísticos. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, si nos vamos al denominado pacto fiscal en su minuto de reforma tributaria que fue rechazada el año pasado, ahora aparece, claro, son cambios bastante distintos, en menor medida respecto a lo que veíamos en marzo del año pasado que fue rechazado en la Cámara de Diputados, ahora avanzó en la Cámara. ¿Cómo ves la discusión tributaria? ¿Cuánto afecta esto, para bien, para mal, neutro, en la discusión económica que estamos teniendo? Porque al parecer, dentro de la conversación, desde la centro-derecha, del empresariado, de alza de impuestos no quieren ni hablar. Yo voy a partir diciendo, Andrés, que es importante tener la discusión. Uno de los elementos que ha generado cierta preocupación, salen en comentarios que me hacen colegas acá con respecto a la economía chilena, en qué medida el mayor gasto público se pueda ir sosteniendo hacia adelante y no empiece a generar un bulto de deuda que se vuelva inmanejable, que es desgraciadamente lo que hemos visto que impacta a otros países muy cercanos nosotros, en nuestra región, ¿no es cierto? Entonces, hay que hablar de buscar un camino de un gasto público responsable, que sea sostenible en el tiempo, que no en el fondo impacte negativamente precisamente lo que te venía mencionando anteriormente, las tasas de interés. Ahora, en esa discusión hay varios factores que se pueden incluir. Ciertamente hay que hacer todos los esfuerzos para que la recaudación en base a la normativa vigente se vuelva lo más eficiente, se maximice lo que más se pueda y en eso efectivamente terminar con malas prácticas o con a lo mejor incentivos que se crearon en el pasado cuando la economía chilena tenía otra estructura, se pueden estar revisando. Creo que es muy importante al momento de querer, por ejemplo, hablar de recaudar más a partir de subir impuestos, tomar esa discusión sobre la base que el gasto público que hoy día se haga a partir de un esfuerzo importante de eficiencia. Sí, es re difícil, ¿no es cierto? Y esto en todo orden de cosas, pedirle prestado plata a un amigo, ¿no es cierto? Si es que uno está desordenado con sus finanzas. Yo creo que se tienen que dar al momento de dar quizás la necesidad de incorporar una recaudación mayor, dar señales claras de un gasto que está controlado, que se usa de manera eficiente. Y creo que un tercer elemento, y que está muy ligado a la inversión, Andrés, es tenemos que seguir siendo un país competitivo. Y en ese sentido, las tasas de impuestos de las empresas tienen que estar de acorde a los países con los cuales de alguna manera Chile compite como atracción de capital. La OECD ha sido una referencia que hemos utilizado, es un club de países grandes, de países de alguna manera, digamos, adultos, que tienen políticas económicas sensatas, y yo entiendo algunas voces que apuntan a mirar que en la discusión de impuestos busquemos recaudar, pero no perdamos competitividad y usemos referencias con respecto a cuáles son los impuestos que a las empresas se les cobran en otros países. Y respecto a la reforma de pensiones, ahí uno ve que las diferencias son, por lo menos en la discusión, son mayores. Incluso hemos visto
ásperas discusiones entre la ministra del Trabajo, desde con sectores de la centroderecha, con las mismas AFP, con el empresariado. ¿Cómo ves tú esa reforma de pensiones? Quizás la reforma madre, la que ha dicho el mismo presidente Boric, que es la más importante de su administración. ¿Cómo ves los puntos que se han dado en la discusión? Porque uno ve que las diferencias siguen siendo, lamentablemente, muy distantes o las mismas, tan distantes como al principio. No como al principio, pero como han sido los últimos meses. No ha habido mucho acercamiento. Vuelvo al punto anterior, Andrés, esa es una reforma ya, digamos, urgentemente necesaria. Te comento que el presidente de la empresa en la cual trabajo, Larry Fink, recientemente publicó una carta llamando la atención con respecto a cómo en el mundo los gobiernos tienen que revisar sus sistemas de pensiones. Chile no es el único país que requiere de reformar. Estamos viendo que países, sobre todo con poblaciones que están envejeciendo rápidamente, requieren a mirar de qué manera pueden financiar de manera sostenida las pensiones hacia adelante. Y en ese sentido, la reforma es sumamente urgente. Y yo diría que, si bien hay un montón de aspectos técnicos que quizás escapa un poco del tiempo que tenemos hoy día en esta entrevista, Andrés, pero yo diría que el norte tiene que ser que la reforma mantenga las cosas que vayan a aumentar las pensiones, que ayuden a que las personas se puedan pensionar de mejor manera. Hay un montón de agregados hoy día en la reforma previsional que cuesta entender de buena manera cómo pueden ayudar a mejorar las pensiones. No digo que no sean reformas que se tengan que hacer, se pueden revisar más adelante, pero quizás hoy día, Andrés, tratar de hacer un esfuerzo de todas las partes, de llegar en acuerdo, revisando medida a medida cuáles son las que realmente van a mejorar las pensiones y en cuanto a eso, en el fondo, llegar a un acuerdo para una reforma, Andrés, que ya era urgente hace varios años atrás, hoy día es sumamente urgente. Por último, Axel, ¿cómo estás viendo, y lo hemos visto, se ha sentido acá en las cifras de la inflación, en diferentes ítems, que el precio del dólar hace rato que está coqueteando cerca de los 1.000 pesos, y también hemos visto lo que ha sucedido con el cobre, con largueza sobre los $4, incluso hemos revisado aquí en nuestro país de proyecciones del Bank of America que dice incluso el próximo año podría llegar a los $5. ¿Cómo ves esa ecuación de esos dos factores tan importantes para nuestra economía? Bueno, son factores que de alguna manera se tensionan uno con el otro. Las diferencias de tasa de interés de Estados Unidos con Chile, que han venido disminuyendo, toda vez que Chile han bajado las tasas de interés y en Estados Unidos se han venido postergando. Eso lleva a más bien un dólar que sube, pero como tú bien señalabas, un precio del cobre fuerte ha mitigado en cierta medida esa situación. Para que podamos proyectar el dólar hacia adelante, vamos a tener que, entre otras cosas, entender esta dinámica, por ejemplo, del dólar relacionado al cobre. Es una cosa pasajera, tiene que ver con la demanda en China, la economía allá, como se ve, pero volviendo y una buena manera un poco de darle cierre como circular lo que estamos hablando, aquí lo importante va a ser la inversión. Podemos tener un fantástico precio del cobre, pero si no somos capaces de seguir, atrayendo inversión para que el país produzca más, cobre, que podamos vender a este buen precio, en realidad ese impacto se va a ir diluyendo y probablemente veamos un dólar que va a seguir subiendo hacia adelante. Entonces, tenemos la oportunidad de tener un dólar más estable y eso es bueno para la economía, pero se requiere nuevamente de señales claras para la inversión hacia adelante. Axel Christensen, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas con Mirada Económica. Un abrazo a la distancia. Que esté muy bien y hasta una próxima. Chao, chao. Gracias. De esta forma vamos cerrando esta edición de Mirada Económica. Los esperamos en un próximo capítulo a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Chao, chao. Mirada Económica.